El jueves pasado me encontré las braguitas de encaje rojo de Lucía en la guantera del coche de mi cuñado. No las llevaba puestas. Lo sé porque esa misma mañana, antes de irme al trabajo, la vi vestirse con su ropa interior blanca de algodón. Siempre usa esa para trabajar. La roja es, para otras cosas. Cosas que, claramente, no eran conmigo. Me quedé mirando ese trozo de tela en silencio. Estaban dobladas. Perfectamente dobladas. Como si alguien las hubiese quitado con cuidado. Como si hubiesen sido guardadas después de un te tengo que ir a recoger a casa. Y entonces me di cuenta. Ella no las había olvidado. Las había dejado ahí. El coche era de su hermana. O eso pensábamos todos. Pero en realidad lo usaba su cuñado, Ramón, cuando venía a Madrid por trabajo. Y la última vez que vino fue el jueves. El mismo jueves en el que Lucía me dijo que se quedaría hasta tarde en la oficina porque tenían cierre contable. Me reí. En serio. Me reí en el puto aparcamiento del Carrefour mientras sostenía las braguitas entre los dedos. Como un idiota. Lucía llegó esa noche cansada. Muy cansada. Demasiado arreglada para una jornada de Excel. Llevaba su vestido rojo. El mismo que se pone cuando vamos a cenar al restaurante argentino del barrio, ese donde siempre pide empanadas y Malbec. Pero ese día, según ella, había estado trabajando todo el día con la gestoría cerrando balances. Me di cuenta de algo más, no llevaba ropa interior. Y en ese momento, entendí que había estado viendo mi vida como si todo siguiera en orden, cuando en realidad alguien había metido una bomba en el centro del salón. Esa misma noche, después de cenar en silencio, fingí que tenía trabajo pendiente en el ordenador y me quedé en el despacho del piso. Escuchaba cómo Lucía recogía la cocina, cómo suena el agua del grifo, cómo abre y cierra cajones sin decir ni una palabra. Yo tampoco hablé. No sabía cómo mirar a una mujer que, con tanta naturalidad, había ido a follarse a mi cuñado y había vuelto a casa como si nada. No me cabía en la cabeza. Intentaba recordar si alguna vez me dio una señal clara, una frase, un gesto que pudiera haber anticipado todo esto, pero no había nada. Me di cuenta de que había pasado semanas, quizás meses, creyendo que nuestra distancia era normal, que el cansancio, los horarios cruzados, las obligaciones, eran la explicación. Y no. La explicación tenía nombre, apellido, y el coche de mi cuñado. Lucía entró en el despacho sobre las 11. Llevaba una bata de casa y una copa de vino en la mano. Se apoyó en el marco de la puerta y me miró con esa cara que pone cuando cree que ha hecho las paces sin hablar, como si los días pasaran y las heridas se curaran solas. Me preguntó si quería una copa. Le dije que no, sin mirarla. Se acercó, me dejó la copa igual en la mesa, detrás del teclado, y me besó en la cabeza. Me daban ganas de levantarme y gritarle en la cara todo lo que había visto, de preguntarle qué coño hacía dejando su ropa interior en el coche de Ramón, de exigirle la verdad de una vez, pero no lo hice. No esa noche. No así. Decidí esperar. Ver hasta dónde podía llegar su capacidad de actuar como si nada pasara. Pensaba, en parte, que si lo negaba todo, si jugaba a la inocente, al menos tendría una excusa para marcharme sin remordimientos. Si me confesaba algo, por mínimo que fuera, entonces las cosas se complicarían. El problema no era solo que me hubiera engañado. Era que todavía podía mentirme en la cara. El viernes por la tarde, hice algo que nunca antes había hecho, seguí a mi mujer. No lo planeé. Simplemente vi cómo se vestía con ropa que yo sabía que no era para una comida con sus amigas, se perfumaba como si fuera a una cita, y salía de casa diciéndome que iba a ver a Marta, una amiga que, según ella, acababa de volver de un viaje por Galicia. Marta se había mudado a Barcelona en enero.
Lo sé porque fui yo quien le ayudó con la mudanza. Cogí el coche 5 minutos después de que ella saliera. La seguí a una distancia prudente, aunque ni siquiera parecía preocuparse de si alguien la veía. Aparcó en una calle perpendicular a Avenida de América, en una zona donde nadie va si no tiene un motivo muy concreto. Caminó unos 20 metros y se metió en un portal. Reconocí el edificio. Allí vivía Ramón. Me quedé dentro del coche, con el motor apagado, la vista fija en el portal, intentando decidir si bajaba y la sacaba de ahí del pelo o si esperaba como un idiota hasta que se dignara a salir. No sé cuánto tiempo estuve esperando. Sé que en algún momento empecé a sudar, aunque no hacía calor. No sentía los dedos de las manos. Estaba tan tenso que cualquier pensamiento que me cruzaba la mente me parecía estúpido, insuficiente o ridículo. Me odié por estar allí, por haber llegado a ese punto, por no haber visto nada antes, por haber confiado tanto. La rabia era lo único que me mantenía sentado y no rompiendo los cristales de aquel portal. Ella salió 3 horas después. Venía con el pelo suelto, desordenado, caminando como si no tuviera prisa, con el mismo vestido con el que había salido de casa, pero con otro bolso. Ramón salió después, caminando en otra dirección. Ni siquiera intentaron disimular. Me imagino que tendrían algún sistema para no salir juntos. Me bastó ver su cara. No parecía ni nerviosa ni culpable. Solo satisfecha. Eso fue peor. Cuando llegó a casa, yo estaba en la cocina, con una cerveza en la mano y el móvil grabando en la encimera. Le pregunté cómo le había ido con Marta. Me dijo que bien, que estaban las dos un poco cansadas y que habían tomado algo rápido. Le pregunté si Marta seguía con el mismo novio. Me dijo que sí, que estaban organizando un viaje. Le pregunté si habían hablado del viaje a Galicia. Me dijo que sí, que le había enseñado fotos. Todo mentira. Cada frase era una mentira nueva, fabricada con una calma que me daba miedo. Le pregunté si había pasado por casa de Ramón. Se detuvo. No dijo nada durante unos segundos, solo me miró. Ahí supe que lo sabía. Que sabía que yo sabía. Pero aún así intentó salir del paso. ¿Ramón? ¿Por qué iba a pasar por casa de Ramón? No respondí. Dejé la cerveza en la mesa. Abrí el cajón del escritorio y saqué lo que había guardado desde el jueves. Las braguitas rojas. Las dejé sobre la mesa, entre los dos, y me volví a sentar. Ella las miró durante varios segundos. Luego me miró a mí. Supo que ya no había forma de mentir. No dijo ni una palabra. No intentó negarlo. No intentó explicar nada. Y eso fue lo peor. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Ella se pasó una mano por el pelo, bajó la mirada, y dijo: Desde hace 2 meses. Y entonces supe que no había vuelta atrás. No por el tiempo, ni por el sexo. Por la forma en que me lo dijo. Como si no fuera nada. Como si yo fuera un espectador más de su historia. Esa noche no dormimos. Ella se quedó en el salón, yo en la habitación. No hablamos más. Me levanté a las 7, desayuné en silencio y salí a la calle sin rumbo. Caminé durante horas, sin mirar el móvil, sin pensar en qué iba a hacer. No quería volver a casa todavía. Volví pasadas las 2, y cuando abrí la puerta, ella estaba en la cocina, vestida, con cara de no haber dormido nada. Me preguntó si quería comer algo. Le dije que no. Me ofreció un café. Le dije que no. Me miró con una mezcla de resignación y espera. Le pregunté si Ramón era el único. Me dijo que sí, que fue algo que empezó sin querer, que se vieron en una comida familiar,
Hablaron más de la cuenta y que luego fue una tontería tras otra. Le pregunté si me había dejado de querer. Me miró y me dijo que no sabía qué decir, que no era tan simple. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Se encogió de hombros. Esa respuesta me pareció una puñalada más precisa que cualquier palabra. Entonces perdí el control. Golpeé la mesa con la palma abierta, empujé la silla con fuerza hacia atrás, me levanté tan rápido que ella dio un paso atrás. No la toqué. Nunca la tocaría. Pero necesitaba gritar. Le grité todo lo que llevaba acumulando desde que encontré esa ropa interior. Le dije que era una farsante, que llevaba meses mintiéndome a la cara, que se reía de mí cada vez que decía que iba al trabajo o a ver a sus amigas. Le dije que me había quitado el derecho a decidir, que había arruinado algo que llevaba años construyendo sin darme la oportunidad de defenderme. Ella intentó hablar, pero no la dejé. Le grité que no quería escuchar excusas, que no había justificación posible para lo que había hecho, que se había metido en la cama con el marido de su hermana y que eso no tenía vuelta atrás. Se puso a llorar. Me dijo que no lo había planeado, que solo pasó, que todo se le fue de las manos, que Ramón la hacía sentir deseada, que conmigo se sentía invisible. Le dije que yo también me sentía invisible, que llevaba años intentando que volviera a mirarme como antes, pero que nunca se me ocurrió buscar a otra persona. Ella gritó que no era lo mismo, que yo siempre estaba a mi bola, que me encerraba en el ordenador, que no hablaba, que no la tocaba, que no la veía. Le dije que no la tocaba porque ya no me dejaba, que no hablaba porque cada vez que intentaba hacerlo acabábamos discutiendo, que no la veía porque estaba demasiado ocupada con su amante. Entonces me miró con una rabia contenida y dijo algo que me partió en dos. Ramón no era un amante. Era alguien que me escuchaba. Ese me dio más información de la que ella quería dar. Le pregunté si ya no lo veía. Me dijo que no desde que se dio cuenta de que yo lo sabía. Que no había vuelto a escribirle. Que no lo volvería a ver. Le pregunté si había terminado con él por remordimiento o por miedo. No respondió. Le pregunté si él sabía que yo lo sabía. Dijo que no. Le pregunté si se lo iba a contar. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si tenía miedo de que su hermana se enterara. Me dijo que sí, pero que eso no era lo más importante. Le pregunté qué era lo más importante entonces. Me dijo que yo. Que nuestra relación. Que nuestra casa. Le dije que esa casa estaba vacía. Que ya no quedaba nada dentro. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me pidió que no tomara decisiones en caliente. Me pidió tiempo. Me pidió que pensáramos las cosas. Le dije que no había nada que pensar. Que había cruzado una línea que no se puede deshacer. Me miró como si no entendiera. Le pregunté si sabía cómo se sentía un hombre cuando su mujer se va a la cama con su cuñado. Me dijo que no podía imaginarlo, pero que también tenía derecho a equivocarse, que todos lo tenemos. Le dije que un error es dejar la leche fuera de la nevera. Lo suyo era otra cosa. Le dije que si quería tanto a Ramón, podía hacer las maletas y seguir con él. Me dijo que no lo quería, que se había acabado, que fue una etapa absurda que no supo cómo frenar. Le dije que no se trataba solo de lo que hizo, sino de todo lo que vino después. De las mentiras. De la naturalidad con la que me abrazaba al volver de follar con él. Del desprecio. Me dijo que estaba arrepentida. Le pregunté si se arrepentía de haberlo hecho o de que la hubiera descubierto. Me dijo que ambas cosas. Me reí. Le dije que no era suficiente. Que su arrepentimiento no me servía. Durante un rato no hablamos. Ella se quedó de pie junto a la mesa. Yo sentado, sin moverme.
El silencio pesaba más que todo lo que habíamos dicho. Sabíamos que ya no éramos los mismos. No había forma de volver atrás. Le pregunté si quería que la perdonara. Me dijo que sí. Le pregunté por qué. Me dijo que porque me quería. Le dije que eso ya no importaba. Porque yo ya no sabía si la quería o solo la odiaba. No le respondí nada. Me levanté de la silla, me encerré en el cuarto de baño y estuve más de media hora mirando mi cara en el espejo, intentando reconocer al hombre que ahora vivía en esa casa. No había rabia, ni llanto, ni desesperación. Solo una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Me vestí, cogí las llaves del coche y salí sin decir una palabra. Lucía me miró al salir como si esperara que le dijera a dónde iba, pero no me molesté. Ella sabía que ya no tenía derecho a preguntar nada. Conducí sin rumbo durante casi una hora, hasta que aparqué cerca del trabajo de su hermana y esperé dentro del coche, con el motor apagado. No tenía un plan claro, solo sabía que tenía que hablar con alguien que también fuera víctima de lo mismo. Si Lucía había tenido tan poca vergüenza como para meterse en la cama con el marido de su hermana, entonces su hermana tenía derecho a saberlo. Esperé hasta que la vi salir del edificio. Caminaba con el móvil en la mano, sonriendo. Me acerqué despacio y le dije que necesitaba hablar con ella, que era importante. Me miró extrañada, pero asintió. Fuimos a una cafetería a pocos metros. No sabía por dónde empezar, así que no me detuve en rodeos. Lucía y Ramón llevan viéndose a tus espaldas desde hace 2 meses. Ella me miró sin entender. ¿Cómo dices? Repetí la frase, palabra por palabra. Le conté lo de las braguitas, lo del edificio, lo del vestido rojo, todo. No lloró. Se quedó en silencio, respirando con fuerza. Luego me miró y dijo que quería pruebas. Le mostré una foto que tomé el día que la seguí, cuando Lucía salía del portal sola. Se reconocía perfectamente el lugar. Ella bajó la mirada y no dijo nada. Me dio las gracias por decírselo. Me preguntó si pensaba hacer algo más. Le dije que aún no lo sabía. Que estaba pensando en divorciarme. Me dijo que lo entendía. Le pregunté si ella pensaba hacer algo. Me respondió que no podía tomar decisiones sin antes hablar con Ramón. Le dije que era su problema. Volví a casa con la cabeza llena de ruido. Lucía estaba sentada en el sofá, en silencio. Le pregunté si había hablado con él. Me dijo que no. Le pregunté si pensaba hacerlo. Me dijo que tampoco. Le dije que su hermana ya lo sabía. Me miró sin hablar durante casi 1 minuto. Luego se levantó, fue al dormitorio, cerró la puerta. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente hice lo que había pospuesto durante semanas. Fui al despacho de abogados de mi primo, que se encargaba de divorcios. Le conté todo. Me dijo que era posible usar la infidelidad como base para reducir el impacto económico del proceso, siempre que pudiera demostrarlo. Le conté lo de las pruebas, las fotos, los mensajes que había encontrado después en el portátil. Le dejé todo. Me aconsejó actuar con calma, pero con decisión. La siguiente semana me dediqué a preparar el terreno. Empecé a sacar dinero de nuestra cuenta común, en cantidades pequeñas, pero constantes. Me aseguré de que mis documentos importantes estuvieran en casa de mi hermano. Compré un teléfono nuevo, activé una cuenta bancaria a mi nombre. Cambié todas las contraseñas. Hablé con recursos humanos de mi empresa para que el sueldo fuera a la nueva cuenta. Lucía no preguntó nada. Seguía en esa actitud de espera, como si todo fuera a resolverse por sí solo. El domingo siguiente, me levanté temprano, recogí mis cosas más personales y las metí en el maletero. Volví a casa, desayuné frente a ella sin decir nada.
A media mañana le dejé un sobre encima de la mesa del salón con los papeles del divorcio. Ella lo abrió con calma, como si ya supiera lo que había dentro. Me preguntó si era definitivo. Le dije que sí. Me preguntó si aún podíamos hablar. Le dije que no tenía nada más que decir. Me pidió que al menos le dijera si había otra mujer. Le dije que no necesitaba a nadie más para saber que no quería seguir con alguien que me había traicionado. Me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Me dijo que nunca pensé en lo que le estaba matando por dentro. Le dije que quizás debió decírmelo antes de abrirse de piernas con Ramón. Esa fue la última conversación que tuvimos en esa casa. Me fui a vivir al piso de un amigo mientras el abogado tramitaba todo. Una semana después, su hermana le devolvió todas sus cosas. La echó de casa. Ramón intentó hablar conmigo una vez, pero no contesté. No me interesa lo que tenga que decir. Su hermana me escribió un mensaje agradeciéndome la sinceridad. Yo no respondí. Ya no me queda nada que decirle a esa familia. Pasaron 2 semanas desde que le entregué los papeles del divorcio. Durante ese tiempo no hablamos. Cada uno estaba en lo suyo, ella en esa casa que yo ya no consideraba mía y yo en el piso de Sergio, mi amigo de toda la vida. Me ofreció su sofá sin hacer preguntas, y yo se lo agradecí porque en ese momento lo último que quería era tener que explicar cada detalle. Mi abogado se encargaba de todo lo legal. Lucía firmó los papeles sin negarse, sin escándalos, sin reproches. Fue raro, como si supiera que ya no había forma de salvar nada. Sin embargo, la noche que me llamó por teléfono no esperaba que fuera para pedirme hablar en persona. Me dijo que necesitaba cerrar esto bien, que merecíamos al menos una conversación final. No le respondí de inmediato. No quería verla. No sabía si tenía la fuerza para soportar sus explicaciones, o peor, sus justificaciones. Pero acepté. Le propuse vernos en un parque a medio camino, uno donde solíamos ir cuando recién nos habíamos mudado juntos. Era un lugar neutro. Allí no quedaba nada de lo que fuimos. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en uno de los bancos. Llevaba una chaqueta gris, vaqueros, el pelo suelto, sin maquillaje. Parecía más cansada que antes, como si no hubiera dormido en días. Me acerqué, saludé con un leve gesto de cabeza y me senté a su lado, dejando un espacio entre los dos. Durante unos segundos nadie dijo nada. Se escuchaban los coches al fondo, el viento movía las hojas del suelo, y ella respiraba como si cada palabra que iba a decir le costara el doble. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué quieres decirme? Ella se tomó unos segundos antes de contestar. No me miraba directamente. Solo quería que me escucharas. No quiero justificar nada, no vengo a pedir perdón otra vez. Sé lo que hice. Sé lo que perdí. Asentí, sin decir nada. Esperaba más. No sé cuándo empezó a irse todo al carajo, continuó, pero me di cuenta de que ya no hablábamos, no compartíamos nada. Yo sé que también fue culpa mía, que me fui alejando, que dejé de intentarlo. Pero con Ramón fue distinto. No lo planeé. No fue algo que buscara. Me sentí vista otra vez. Deseada. Importante. Y no supe frenar. Le pregunté si alguna vez pensó dejarme por él. No. Nunca. No era amor. Era otra cosa. Algo que necesitaba sentir. No sé cómo explicarlo sin sonar como una idiota. Ya es tarde para explicaciones. Ella bajó la mirada. Parecía esperar que le dijera algo más, pero no lo hice. Me limité a escucharla. Después de que te fuiste, me quedé sola en casa y empecé a ver todo con otros ojos. La cama vacía, el café solo, el silencio,
No pensé que me afectara tanto, pero me dolió. No tu ausencia, sino saber que ya no ibas a volver. Que no ibas a perdonarme. Que no había marcha atrás. No la hay, respondí, esta vez mirándola directamente. No se trata de venganza, ni de orgullo. Es que no te creo. No creo en ti. Y no quiero pasarme el resto de mi vida dudando cada vez que salgas tarde del trabajo o te llegue un mensaje. No quiero convertirme en un policía de nuestra relación. No puedo. Ella asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no lloró. ¿Sabes lo que más me jode de todo esto? Le dije. Que ni siquiera tuviste el valor de pararlo tú. Si no hubiera encontrado esas braguitas, todavía estarías yendo a ese piso, acostándote con mi cuñado, volviendo a casa y dándome un beso en la frente. ¿Te das cuenta? Sí. Y me odio por eso. Hubo una pausa larga. Me incorporé un poco en el banco, sin mirarla. Tu hermana te odia. Dice que no quiere verte. Y no me sorprende. Lo sé. Me escribió. Me dijo que no le dirigiera la palabra nunca más. Lo entiendo. ¿Y Ramón? No he vuelto a hablar con él. Ni quiero. Pues él sí intentó hablar conmigo. Me mandó un mensaje largo, lleno de excusas. No le respondí. Hiciste bien. Nos quedamos en silencio de nuevo. Se escuchaban niños jugando a lo lejos, gente caminando, conversaciones que no tenían nada que ver con nosotros. Era como si el mundo siguiera y nosotros estuviéramos estancados en ese banco, cerrando lo que quedaba de algo que una vez fue importante. ¿Te arrepientes? Pregunté, ya sin rabia, solo por curiosidad. Sí. No solo de lo que hice. Me arrepiento de no haber hablado contigo antes. De haber dejado que todo se apagara sin hacer nada. De haber buscado fuera lo que no fui capaz de pedirte a ti. Pues lo encontraste. Pero lo perdiste todo. Lo sé. Nos quedamos sentados un rato más, sin hablar. Finalmente me levanté. Ella también lo hizo. Me ofreció la mano. Dudé, pero se le estreché. Fue un gesto frío, pero necesario. Me dijo adiós. Le respondí igual. Caminamos en direcciones opuestas. Desde esa conversación no he vuelto a ver a David. No me ha llamado, no me ha escrito, no ha preguntado por mí a nadie. Firmamos los papeles, y después de eso desapareció por completo. Me enteré por un amigo en común que se fue a vivir a otro barrio, a las afueras, más cerca del trabajo. Dice que está bien, que no quiere hablar del tema. Su silencio no me sorprende. En el fondo sabía que si llegábamos a ese punto no iba a haber marcha atrás. David no es de los que fingen, no es de los que perdonan algo así. Lo acepté en cuanto lo vi recoger sus cosas y salir por la puerta sin mirar atrás. Creí que podía aguantar su ausencia, pero hay cosas que no se sienten hasta que se vuelven rutina. Despertar sola, preparar una taza de café sin tener a nadie al otro lado de la mesa, volver a casa sin que nadie pregunte cómo fue el día. Esos silencios nuevos son peores que cualquier discusión. Mis padres no me hablan. No me lo dicen abiertamente, pero cada vez que voy a verlos, mi madre se limita a decir que deberías haber pensado antes y mi padre cambia de tema o se encierra en su estudio. Nunca les conté detalles. No hace falta. Ellos solo sabían que lo había traicionado con alguien de la familia. Para ellos, eso bastaba. Para mí también. Intenté hablar con mi hermana una vez. Le mandé un mensaje pidiéndole vernos, tomar un café, explicarle. Me respondió al día siguiente con una frase simple: no tengo nada que hablar contigo. No insistí. Si yo hubiera estado en su lugar, habría dicho lo mismo.
Ramón me llamó una vez, desde un número desconocido. No contesté. Me dejó un mensaje. Me dijo que lo sentía, que estaba confundido, que nunca debimos empezar, que le dolía haber arruinado su matrimonio y el mío. Que todavía pensaba en mí. Lo escuché una vez y luego borré el audio. No quería volver a oírlo. No quería tener la tentación de creerle. No sentía nada por él. Ya no. Me quedaba claro que lo nuestro no fue amor. Fue una huida. Un intento torpe de llenar un vacío que yo misma ayudé a crear. Él solo estaba allí cuando yo decidí dejar de hablar con David, cuando elegí callarme en lugar de decir lo que me molestaba, cuando preferí buscar atención fuera en lugar de pedirla dentro de casa. No fue su culpa. Fue mía. Él solo fue parte del desastre. Con el tiempo, empecé a entender mejor las cosas. No a justificarme, sino a entenderme. Sé que lo que hice no tiene defensa. No busco que nadie me perdone. Me importa poco lo que piensen los demás. Pero sí quería entender por qué llegué a ese punto. ¿Por qué dejé que la distancia con David creciera tanto? ¿Por qué preferí el engaño en lugar de enfrentar una verdad incómoda? La respuesta es sencilla y difícil al mismo tiempo. Tenía miedo. Miedo de decir que no era feliz. Miedo de que me dijera que él tampoco lo era. Miedo de que al hablar las cosas se rompieran. Nunca imaginé que al callarlas se romperían igual. Ahora vivo en un piso más pequeño, en otro barrio. No es mío, lo alquilo. Trabajo las mismas horas, hago casi lo mismo, pero mis rutinas han cambiado. Ya no tengo con quién compartirlas. A veces llego y dejo la televisión encendida solo para no escuchar el silencio. Otras veces me siento en el sofá y paso horas mirando el móvil, sin recibir mensajes. Mis fines de semana se resumen en paseos largos por el centro, cafés en terrazas con auriculares puestos y libros que termino sin recordar. Mis amigas siguen estando, pero ya no las llamo tanto. Algunas me escribieron al principio, preguntándome cómo estaba, pero al enterarse de los motivos de la ruptura, dejaron de insistir. No me sorprende. A nadie le gusta estar cerca de quien traiciona. Ni siquiera a mí. He pensado en escribirle a David. No para pedirle que vuelva. Sé que no lo haría. Solo para decirle que lamento cómo fueron las cosas, que me habría gustado tener el valor de hablar a tiempo, de pedir ayuda, de decirle que me sentía sola en lugar de buscar a alguien más. Pero no lo haré. Porque sé que él no necesita mis disculpas para seguir adelante. Y yo tampoco las necesito para aceptar lo que pasó. Esta es la consecuencia de mis decisiones, y si algo aprendí en todo este proceso es que uno debe ser responsable de lo que elige. Yo elegí callarme. Elegí engañar. Elegí mentirle al hombre con el que compartí casi 10 años de mi vida. Y ahora elijo vivir con eso. No hay redención ni final feliz. Solo hay días que pasan, algunos más fáciles que otros. Algunos llenos de culpa, otros de resignación. Pero también hay algo nuevo, honestidad. Ahora, al menos, no me miento. Sé quién soy. Sé lo que hice. Y sé lo que no volveré a hacer. Gracias por leerme. Eso es todo.